Presentación de El maestro anarquista, la segunda parte de las yeguas de Glauco. Bueno, yo me imagino que conoceréis, la mayoría habéis leído la primera parte en las cartas de la tía Dora. Y nada, vimos conveniente, Germán y yo un día hablando que bueno, ya que falleció Germán y que no se había presentado este segundo volumen de la trilogía, que estaría bien pues hacer una presentación del libro y rendirle un homenaje a este personaje de Linares, a esta persona que inquieta y que tuvo una vida intensa aquí en el pueblo. Bueno, el maestro anarquista un poco sigue la línea de la primera parte de las cartas de Dora, pero cambia el tono o la forma de mezclar esa cosa que hizo en el primer volumen. En capítulos alternos, uno era de ensayo histórico y otros capítulos eran, pues bueno, una narración sobre algunos personajes de su familia, de la relación que había entre ellos y demás. En este volumen cambia y yo creo que además, bueno, una cosa, estoy empezando a hablar del libro y no he agradecido a Germán que esté aquí y que contás con su apoyo, con su ayuda. Bueno, el agradecimiento es mutuo. Por mi parte, gracias a ti que siempre has apoyado mucho Hablar más fuerte para la obra de mi padre. Yo tengo un problema muy difícil de superar, es que me cuesta mucho hablar alto, ¿sabes? Lo voy a intentar, pero me cuesta mucho. Estaba diciendo que gracias a Javi y a Entre Libros, porque siempre han apoyado mucho pues las cosas que ha hecho mi padre, ¿no? Y eso es lo que estábamos comentando, ¿no? Y nada, yo la lectura del maestro anarquista he disfrutado de otra manera que en el primer volumen, porque se va entremezclando, no es un capítulo historia, otro capítulo narración, sino que se van mezclando los dos formatos a la hora de contar lo que él quiere contarnos en esta historia. Y habla de su tío Pepe, fundamentalmente el protagonista, la figura central del libro. Su tío Pepe que era anarquista, que fue represaliado, estuvo unos años en la cárcel y una vez que salió él era maestro, le quitaron el título de maestro y tuvo que buscarse la vida montando una academia en su casa. Y bueno, esta situación que vivieron muchos españoles en la posguerra, en la que bueno, estaban poco más o menos que escondidos, o que no escondidos, sino que estaban apartados de la vida social, se les hizo un vacío. Y sin embargo, para Germán Ayala, a través de lo que podemos leer en el libro, era un personaje que a él le sirvió como guía, o fue un símbolo de algo que a él le llamó la atención, que yo creo que posteriormente él trató no de imitar, pero sí fue una figura fundamental a la hora de plantearse su visión del mundo, de la vida y demás. Pues ya he dicho casi todo lo que tengo anotado, ¿eh? Bueno, sí que trata, en este libro no hay una estructura lineal. Habla de lo mismo de bueno, cómo se tomó Málaga, cómo llegaron las tropas italianas y entraron en Málaga arrasando y tal, que lo mismo vuelve hacia atrás y habla cómo se fue fraguando el golpe de Estado, cómo el tío Paco, lo tengo anotado, el tío Pepe, ya en 1932 auguraba que en cualquier momento en el que un general se echase para adelante habría un golpe de Estado y echarían abajo todo lo que se estaba construyendo, y va dando salto en el tiempo. También lo va intercalando con conversaciones de 4 amigos en una cafetería, con distintos puntos de vista sobre cualquier suceso, sobre cualquier historia, cómo esos amigos van conversando, van dando distintas opiniones, cómo discuten entre ellos.
Y ahí en el fondo también una parte que es muy interesante en el libro, cómo plantea las tensiones que hubo entre el Partido Comunista y la CNT en sus distintas formas de enfrentarse al conflicto. Entonces, no sé, vamos a hablar un poco de... Hay muchas cosas de las que hablar. Sí, por ejemplo, al principio decía, a nivel estilístico es verdad que hay algunas diferencias con las cartas de la tía Dora, aunque en esencia es el mismo tipo de relato, que yo creo que no se puede enmarcar estilísticamente con facilidad, porque desde luego no es ensayo histórico en absoluto, porque hay personajes que dialogan, personajes que hablan, hay cierta trama, pero tampoco es novela en absoluto, básicamente porque no hay nada de ficción. Eso es algo que me gustaría destacar. No hay absolutamente nada de ficción en este libro. Tanto lo que es historia de España, historia de la guerra, como lo que es la historia de mi familia, que va a entreverar, todo es absolutamente real. Es decir, los personajes son reales, las cartas que sirven de hilo conductor a la narración pues son cartas reales que yo tengo en mi casa. Los hechos de la historia de la guerra que se traen a este libro pues son hechos reales que además están bastante documentados. El tema de las fuentes pues es un tema sobre el que ahora me gustaría pararme un momentillo porque me llama bastante la atención. Pero en fin, en definitiva, está claro que no es novela porque no hay nada de ficción, aunque sí toma algunos elementos estilísticos propios de la novela, como son básicamente el diálogo y los personajes. Los personajes tienen nombres ficticios, pero realmente ni siquiera los personajes son ficticios, son los amigos reales de mi padre en reuniones que realmente debatían en torno a aspectos ideológicos que en la mayoría de las ocasiones salen a relucir con ocasión de los discursos que el tío Pepe daba en las emisoras de radio. El tío Pepe era un activista anarquista, estaba en el Ateneo Libertario de Vicálvaro, en Madrid, y daba discursos por la radio, también en centros culturales, en Ateneos. Esos discursos en los que describe su ideario político, en los que habla de Ferrer, de la escuela moderna, de la escuela racionalista, de la disciplina en el combate de los anarquistas, de un montón de aspectos relacionados con el devenir de la guerra. Esos discursos están íntegros y literales en el libro, y en esos capítulos, pues después de los discursos del tío Pepe, siempre el grupo de amigos comentan, debaten todo lo que hay de fondo en esos discursos, porque en ellos sale pues la quema de conventos, la persecución de anarquistas, esos debates ideológicos y de todo tipo, o esa dicotomía anarquistas-comunistas que tuvo tanto peso en el devenir de la guerra. Y en definitiva, volviendo al tema del estilo, pues yo diría que yo lo definiría como un relato, una crónica de la guerra en la que alterna documentos históricos, discursos en el Parlamento, artículos de prensa, discursos de radio, extractos de memoria de combatientes de los dos bandos. Eso lo alterna con esa otra parte de diálogos de personajes que debaten en torno a la ideología, en torno a algunos temas centrales de la obra, como por ejemplo los maestros de la República. Es un tema que le interesó mucho a mi padre, porque está muy relacionado con la importancia de la cultura como base de toda igualdad real, una igualdad en la cultura que pueda llevar en el futuro a una igualdad en otros terrenos. Ese interés por la cultura pues está muy personificado en el interés por los maestros de la República,
y también en otros aspectos como el interés por el anarquismo utópico, por la figura de Ferrer, que fundó la Escuela Moderna en Barcelona, que se oponía a los jesuitas, a los hijos de Loyola, que tenían monopolizada la enseñanza en toda Europa, y que por eso fue perseguido hasta la muerte. Son aspectos que van saliendo entreverados, pero como decía Javi, con cierto desorden, porque no es un manual, no pretende ser un manual de historia. Entonces pues te habla de las causas de la guerra y de las consecuencias y del desarrollo y de la parte militar y de la parte política y de la parte familiar, todo mezclado de una manera que en mi opinión resulta bastante bien. Es un libro, eso sí, no es un libro fácil de leer. Yo siempre digo que es un libro muy interesante para alguien a quien le interese la historia y le interese la política. Si no te interesa la historia y no te interesa la política, pues no vas a pasar del primer capítulo, porque realmente no hay otra cosa en el libro. O sea, el libro es pura política y pura historia, en este caso historia de la guerra de España. No sé si... Quiero completar un poco. Sí, sí, claro. Es que he estado en la gestación completa del libro. Sí, lo sé, lo sé. Muchas veces, incluso, soy uno de los personajes que cita. Sí, además tú eres de los pocos que apareces con tu nombre. Y Pilar Urteaga, sí. Sí, Pilar Urteaga también, y Paz Espada también, pero hay dos o tres personajes, tú eres uno de ellos que aparece con tu nombre. Eso. Hay lugares, o sea, es realmente lo que se llama una obra de no ficción. O sea, que muchas de las cosas son reales, por supuesto los del ensayo, y bastante de las cuestiones familiares. Yo destacaría fundamentalmente de que José es un anarquista utópico. Sueña fundamentalmente con eso, e incluso cuando vive con la familia, después de su persecución y salir de la cárcel, en una familia casi de derechas, se refiere y cita las cosas con tal dulzura, con tal sencillez, que a la fuerza la familia de derecha tiene que aceptar, porque él se centra en los ideales, tan ideales que a la fuerza tiene que aceptarlas cualquier persona buena. Y en ese sentido es lo más importante. Yo quien recomiendo a quien lo lea los discursos que hace José, que unos vienen directos en eso y luego algunos vienen también en los textos finales. O sea, efectivamente, a mí me pasaba cada uno de los tomas que iba haciendo. En fin, hablamos un poco de la introducción, de ensayos, eso, casi en los tres libros que aparecen. Y a mí me parece muy interesante. Aquí hay una referencia directa en un sitio que nos formamos, que de los tres tiempos, la secuencia de los ensayos, que viene fundamentalmente desde el drama de Málaga y la caída de Málaga, y luego también de Córdoba a la provincia de Jaén, cuando eso. En todas las cuestiones son. Y luego entremete, para que las consecuencias de la guerra y de la ideología las mete en una situación de actualidad, para que la gente presente ayude y entre en esa reflexión interesantísima, hasta que habla un poco. Entonces, sí... Hay entre los temas de fondo, bueno, matizarte, una familia casi de derecha, no, una familia absolutamente de derecha. O sea, mi familia es una familia muy de derecha y muy católica. Y la única persona progresista que hay en su generación era él. Y es verdad, y eso a él le sorprendía también, como el tío Pepe, tan de izquierda, de la CNT, había aterrizado en esa familia y había sido admitido por todos. Y ya te digo yo que fue así, realmente fue así, porque yo le he hablado con mis tíos. ¿Por qué? Pues porque él, yo creo que tuvo la habilidad, porque además él estaba haciendo política todo el rato, como buen anarquista, fundador de un periódico, en fin. Él estaba haciendo política todo el rato, pero sin ponerle
nombra las cosas, ¿no? O sea, yo no te cuento de que te estoy hablando de anarquismo, que te estoy hablando de comunismo, que te estoy hablando de colectividades, sino que te hablo de lo que eso supone y de los valores que hay detrás de todo eso, y lo hago de una manera que te va a parecer bien, ¿no? Cuando él fundó con otros maestros el periódico Luz del Campo, que era un periódico que yo tengo un ejemplar en casa, en el que se pretendía crear un espacio de encuentro entre agricultores y maestros. Porque él decía que en España, un país eminentemente agrícola, sobre todo en esa época, pues había 18 millones de jornaleros que eran quienes verdaderamente daban el sustento al país y vivían en la auténtica miseria, trabajando por la subsistencia en el mejor de los casos y sin que nadie les prestara atención, ¿no? Y formaron una asociación que se llamaba Fomento de Unión entre Maestros y Agricultores, FUMA, con sede en Barcelona, en la que había maestros de toda España, anarquistas, que fundaron el periódico Luz del Campo como un foro de encuentro entre maestros y agricultores, y concibieron un proyecto, la creación de un banco cooperativo, que está en los anexos del libro también, el proyecto, y todo eso pues lo divulgaban a través del periódico. Y entonces se metió en la aventura a mi abuelo que era el hermano de su mujer, la tía Dora, empresario de derechas de Pueblo de Córdoba, al que fusilaron los rojos como correspondía en la guerra, pues lo embarcó en la aventura de vender periódicos a los jornaleros de Valenzuela y de todo el entorno de los pueblos y de la zona, ¿no? Y mi padre planteaba eso, cómo el tío Pepe pudo al abuelo y a su hermano, a sus cuñados, les mandaba tochos así, que mi padre dice que él recuerda de chico a la cena de la casa, recuerda que no le dejaban verlo ni le dejaban tocarlo, pero él recuerda los tochos de periódicos anarquistas metidos en la alacena, ¿no? Y entonces hay cartas por ahí en las que el tío Pepe dice, pues te habrá llegado ya por correo tal, cada uno que venda, la suscripción anual son 5 pesetas, le manda el duro a no sé qué tesorero que está en tal sitio, no sé cuánto, y mandaban dinero, es decir, que hacían suscripciones. Aunque también en el libro sale como, algunos de los personajes planteaban, le decía, yo creo que tu padre se los quedaba y ponía él el dinero y se lo mandaba a su cuñado un poco para salir, porque tampoco veo yo a mi abuelo vendiéndole a los jornaleros periódicos anarquistas en aquellos años, ¿no? Pero bueno, sí, esa es una de las historias simpáticas que salen en esta historia. La otra cosa es que fue muy riguroso en la fuente, o sea, las memorias de Azaña las leyó completamente y buscaba textos. Morandi buscó alguien que le tradujera aquello. O sea, alguien que se lo el tocho de García Oliver se lo trajinó completamente de principio a fin. Bueno, mi padre para hacer esta obra ha juntado una biblioteca memorialista impresionante. O sea, yo tengo en casa ahora una biblioteca memorialista impresionante, pero con una peculiaridad, que es que si te fijas, todas las fuentes que él maneja es de personas que cuentan en primera persona lo que pasó. Es decir, él ha huido de una forma deliberada de los manuales de historia, ¿vale? Que no tienen nada de malo, los habrá mejores, los habrá peores, y bueno, la enseñanza que puedes obtener de un manual de historia es completamente distinta de las que puedes obtener de una obra de este tipo, ¿no? Aquí lo que mi padre trae son textos de brigadistas, textos de sacerdotes que iban con las columnas franquistas, textos de militares del servicio historiográfico del ejército franquista, textos de Largo Caballero, de Indalecio Prieto, de Azaña, como tú has dicho, de Lacroix, de García Oliver, de Borquenau, de
pero todos tienen en común que todos estuvieron allí, uno en el Parlamento y otro en la trinchera, pero todos estuvieron allí y han contado en su memoria lo que en primera persona vivieron. Y luego también hay el testimonio de muchas personas que no fueron políticos, no fueron combatientes, no fueron milicianos, sino que fueron pues, personas que estaban en Lopera, que estaban en Baena, en Porcuna, en sitios donde hubo batallas terroríficas, y que después han prestado su testimonio y se ha publicado en obras memorialistas, y algunos de esos testimonios pues también están recogidos aquí en este libro a la hora de describir pues cómo fueron aquellas batallas que se caracterizaron sobre todo por la masacre de la aviación, ¿no? De la aviación. Digo lo de la aviación porque, bueno, porque fue así, ¿no? La batalla de Lopera fue una masacre por los cazas italianos, por los bombarderos alemanes. El ejército republicano tenía cazas rusos, sí que los tenía, pero incluso en la guerra Andalucía sufrió el centralismo y todo estaba en Madrid para la defensa de Madrid, es decir, el 5º regimiento comunista estaba en Madrid, así que los soviéticos comunistas, sus tanques y sus aviones los mandaban con el 5º regimiento a Madrid. Que defender Madrid era muy importante, pero que coño, también era importante defender Córdoba, defender Málaga, defender Jaén, ¿no? Sin embargo aquí pues estaban los dinamiteros de Linares, los mineros de la Carolina, las milicias, y con eso nos tuvimos que apañar y así nos fue. Esa lectura también está en... Hay también testimonios, me llama la atención de un embajador norteamericano que llega a España y claro, las noticias que han llegado a Londres y a Nueva York sobre la quema de conventos, iglesias y tal, claro, eso hace una idea de una España, la idea que se hace de España una vez que llega y recorre la península, bueno, va a Valencia, se encuentra con que no es tal, incluso noticias que había en tal sitio se quemó un convento y mataron, los militares llegaron y mataron a 10 personas, tal. Luego no había sucedido nada de eso, o sea, como en la actualidad se corrían una serie de bulos, aunque sí que hubo este tipo de actividades, pero no en la cuantía ni en ese que luego se divulgó, ¿no? Sí, él trae ahí dos testimonios contradictorios, lo cual es perfectamente normal, porque él trae testimonios de todo el mundo y muchos pues son contradictorios, claro. Entonces, por una parte está Gerald Brennan, que en El laberinto español dice que la violencia de los anarquistas contra el clero en la guerra española no se veía en Europa desde la guerra de los 30 años. Eso lo dice Gerald Brennan en El laberinto español y pues se trae este libro. Sin embargo, también se trae lo que tú comentas, ¿no? Como la historia esta que pesó tanto en la guerra de la quema de conventos, la primera quema, se magnificó y hasta unos niveles que parece ser que no se correspondía para nada con la realidad. Y aquí se cuenta el origen de cómo en el círculo monárquico, en la inauguración del círculo monárquico, no sé si fue en Madrid, supongo que sería en Madrid, pues para celebrarlo pues pusieron música en los balcones con la marcha real, con no sé qué, y la gente, pues claro, eso en la República de aquella época, pues una inauguración de un círculo monárquico así tan exuberante, a la gente le molestó, hubo tumulto, mandaron a la Guardia Civil, como solía hacer en aquella época, primero se cargó a un par de personas y luego preguntó. Y claro, al día siguiente la reacción se produjo y los anarquistas quemaron un convento, el convento de San Francisco, si mal no recuerdo. Ahora, eso que es un hecho que incontestable y que fue así, se siguió de toda una sucesión por Madrid, Valencia, Cataluña, empezaron a arder, bueno, y llegaron más de 100 edificios entre iglesias, conventos, y en una circunstancia muy extraña, porque bueno, de repente empezaban a arrojar los objetos de culto, tal, hacían una hoguera, llegaba la policía, no hacía nada, se quedaba extrañamente mirando sin
sin evitar que eso sucediera. En algún caso se encontraron objetos de valor histórico, artístico, en la casa del párroco, como si la hubieran apartado un poco a priori para que no la fueran a quemar. Es decir, había situaciones un poco raras que, si se une a la gran ventaja que los generales fascistas y la ultraderecha, el rendimiento que le sacaron a esta historia como acervo, ¿no? O sea, como sustrato una justificación para un levantamiento militar, pues claro, va sumando y dices, bueno, a lo mejor el primer convento lo quemaron los anarquistas, pero a lo mejor los 90 siguientes no, ¿vale? Eso es algo que no se puede demostrar. En su momento Largo Caballero estaba convencido de que eso fue así, pero no tenía pruebas, con lo cual pues se queda simplemente en una hipótesis, pero es una hipótesis, yo creo, bastante consistente. El tema esencial que cualquiera de la gente que ha vivido la República es fundamentalmente la firma de la no agresión. La explica con mucho detalle, efectivamente. Habían firmado 100 y pico países para no intervenir. Sí. Eso es una cuestión importante que luego, desgraciadamente, se lamenta después Machado, como la OCU, y casi nos tendríamos que plantear nosotros hasta el punto de que la Europa pitante de entonces se sometió completamente, igual que la Europa de hoy está dejando a la ciudadanía inerme. Ahí sí es verdad, ese es otro de los temas que aparecen en varios capítulos y que es muy importante porque además tuvo mucha influencia en el devenir de la guerra, ¿no? El pacto de no intervención se firmó, o sea, lo impulsó Francia, lo apoyó Inglaterra y lo acabó firmando Europa entera. Realmente lo impulsó Francia porque había parte del pueblo francés que demandaba que Francia apoyara a la República Española, y el gobierno francés buscó una forma diplomática de no involucrarse en la guerra y no quedar mal por no hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo vamos a hacer impulsando un acuerdo de no intervención en el que estén otros países. Lo que pasa es que simultáneamente al pacto de no intervención, en las mismas fechas se estaban reuniendo en Italia el general Roata de la fuerza italiana de Mussolini con otro general alemán que no recuerdo cómo se llamaba. Es decir, alemanes e italianos se estaban reuniendo en Italia para darle curso a las solicitudes de aviación de guerra y de suministros de guerra y de munición que cursaba el general Franco. Es decir, en las mismas fechas en las que se firma el Tratado de No Intervención, Alemania e Italia están apoyando totalmente con material bélico y con soldados al ejército franquista, y Francia e Inglaterra deciden mirar para otro lado. O sea, deciden mirar para otro lado porque su prioridad en ese momento es no verse arrastrados a un conflicto directo que luego no pudieron evitar. ¿Qué pasa? Pues que simultáneamente Rusia digamos que se siente legitimada para apoyar a la República de España en el momento en que tan claramente Alemania e Italia están apoyando al ejército rebelde. Pues dice, bueno, pues entonces nosotros vamos a apoyar a la República. Empiezan a mandar tanques, empiezan a mandar aviones de guerra. Realmente los únicos que ayudaron a la República Española fueron los rusos, porque luego, bueno, México prestó un apoyo testimonial, pero es que no tenía medios realmente para ayudar. Rusia sí que ayudó, y ayudó mucho, pero no tanto como alemanes e italianos. No tanto como alemanes e italianos, ¿por qué? Porque hubo un momento en que también la Unión Soviética percibió la necesidad de protegerse frente a los nazis. Y entonces firman un acuerdo, el tratado Molotov, entre Rusia y Alemania de no agresión mutua, en el que además se comprometen a no intervenir en sus respectivas zonas de influencia. Y a partir de ese momento Rusia empieza a retirarle
el apoyo militar a la República Española. Hay muchos historiadores que mantienen que si el ejército republicano hubiera tenido un suministro de armamento tan constante y tan continuo como lo tuvo el bando rebelde de Italia y Alemania, la cosa hubiera terminado de otra manera, porque bueno, esa es una hipótesis que está ahí y que la mantienen muchas personas. Quiero decir algo de la batalla de Lopera, algunos hechos, algunos datos, porque tuvo una importancia enorme, más de lo que parece. Vamos a ver, la batalla de Lopera ya no se produce en la fase de milicia. La fase de milicias dura desde el golpe de Estado de Franco hasta el otoño del año 36. En el otoño del año 36 se forma el ejército regular. La brigada mixta era la unidad básica del ejército regular de la República. Y la batalla de Lopera entran los franquistas el 29 de diciembre del año 36 y en Porcuna el 1 de enero del 37. Junto con Alcalá la Real son los 3 únicos municipios donde aquí entran los franquistas. ¿Y eso por qué ocurrió? A mi juicio por la batalla de Lopera, porque ahí se paró, porque la idea de Franco era atravesar la provincia de Jaén, subiendo desde Cádiz, Sevilla, una vez que conquistan Córdoba, subir por la provincia de Jaén, de Peñaperro, La Mancha y llegar a Madrid. Ese era el plan de guerra de Franco. Sin embargo, la batalla de Lopera tuvo tal importancia que la línea del frente estuvo ahí desde el invierno del año 36 hasta el final de la guerra. La provincia de Jaén, hombre, acá de despacharse un poquito, así no fue muy bien. Aquí entraron los franquistas el 29 de marzo del año 39. No, Quiero decir... Así no fue, me refería al resultado de la guerra, no a Jaén. No, bueno, el resultado de la guerra demasiado hizo la provincia de Jaén, porque consiguió, repito, mantener la línea de frente ahí. Franco ya no pudo subir y se fue por Extremadura. Entonces, aquí hubo, la batalla de Lopera tuvo esa importancia, a pesar de que, desde el punto de vista de que entraron en el pueblo los franquistas, se perdió la batalla, ¿no? Desde el punto de vista de que entraron después en Porcuna, unos días después, pero se consiguió mantener la línea de frente ahí durante toda la guerra, 2 años y medio, y esa fue la importancia. De ahí viene la frase, algunos historiadores, y yo me los creo, de ahí viene la famosa frase de Franco: Jaén me quita el sueño. No es que le quitara el sueño porque es que estaba deseoso de hacer aquí un plan Jaén extraordinario, y que esto, no, la emigración seguía, le quitaba el sueño porque truncó sus planes de la guerra. Esa fue, a mi juicio, la importancia. Bueno, y ahí ya no había milicia, había brigadas mixtas, incluso la brigada internacional, la 14 Brigada Internacional estuvo combatiendo ahí en la batalla de Lopera. Hay un monumento en el municipio de Lopera a la 14 Brigada. Batallón sin nombre, ¿no? Eso. Sin nombre. Entonces lo mandaron tan rápido que no les dio tiempo de... Entonces quiero decir que la batalla de Lopera, que se ha estudiado bajo múltiples, está bien, ¿no? Cositas o cosas importantes, no digo que no tengan importancia, pero la importancia de la guerra, vamos, Jaén creo que aquí no consiguió entrar Franco, Aquí esto fue zona republicana durante toda la guerra, hasta el 29 de marzo del 39. Fue zona republicana la provincia de Jaén. Lo cual, hombre, tampoco es que digo yo que eso fuera decisivo, pero fue muy importante, muy importante. Y repito, la fase de milicia, ni quinto regimiento ni nada, ya se había acabado, porque ya estaban las brigadas, repito, como base, la unidad básica del ejército republicano fueron las brigadas mixtas. Y bueno, hubo mucha presencia del PC en esa batalla, Antonio Cordón estuvo aquí. Antonio Cordón era un militar profesional que después fue asesor de Negrín. Y Miguel Hernández también estuvo con el altavoz del frente, y los poetas Pedro García y José Herrera Petere. Aquí en Jaén, la presencia del ejército del sur, que era la unidad del ejército ya regular, fue muy importante. Tan importante que se formó 2 brigadas en la provincia de Jaén, prácticamente, 2 brigadas del ejército regular. La 25 que salió de aquí, con base en los batallones, los dinamiteros y otros milicianos de esta zona nuestra que estamos, y en Jaén se formó la 24 Brigada Mixta. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero la dirigían también 2 personas de Linares, la 24, Lupiáñez y Feijó.
fueron los máximos dirigentes militares de aquella Brigada 24, que tuvo muchísima importancia, porque después no solo combatieron en Jaén, ahí, en la campiña, sino que combatieron en otros lugares de España, o sea, porque Jaén era zona republicana, aquí ya no entraron los franquistas. Me parecía importante decir esto porque, son aspectos... porque la importancia de la batalla de Lopera, a mi juicio, claro, como se perdió la batalla en el sentido de que entraron allí los franquistas, fue una batalla negativa para la República. No. Fue muy positiva porque se les paró allí durante toda la guerra y se chafó el plan de guerra que tenía el ejército franquista, ¿no? Como he dicho, no quiero repetir, pero después fueron por Extremadura, se produjo la matanza de Badajoz, porque acordaron en la plaza de Toros de Badajoz, con el general Yagüe. Esos hechos en la provincia de Jaén son importantísimos, y ya no estábamos en la fase de milicia solo, no. Había el plan, por ejemplo, para poner fin, lo del santuario fue una sublevación de unos guardias civiles, no de toda la Guardia Civil, de unos cuantos guardias civiles, se sublevaron. De muchos. Bueno, sí, un grupo. Y allí metieron a las mujeres, los niños, todo el mundo. Bueno, el que se montó una operación para desarticular esa operación, una operación militar, ¿no? Y yo creo que ya no fue una operación simplemente de guerrilla, ya fue una operación con técnica militar importantísima. Aquí hubo un concejal en Linares, Nemesio Pozuelo, que estuvo combatiendo en Córdoba. Y este era el alma de un batallón que se creó aquí, de milicianos, que después se integraron en la 25 Brigada, como he dicho antes, regular. Bueno, este hombre consiguió exiliarse, no terminaron con él, como con otros muchos después de la guerra, y bueno, en la Academia Frunze de Moscú fue un militar de carrera en la Segunda Guerra Mundial, pero un militar extraordinario. Como en la Universidad Complutense hay un documento suyo sobre la batalla en el Valle de los Pedroches de Córdoba, en la primera fase de milicia, pero él le daba al coco y escribió algo que decía, bueno, este era un miliciano al principio, este trabajaba en la Renfe, en el Linares Baeza, vino de Madrid, pero quiero decir que yo creo que la respuesta militar, resumo, de la provincia de Jaén al golpe de Estado franquista fue... no fue unos pocos allí milicianos dinamiteros, no, estuvo bien organizada, ¿eh? Bueno, yo creo que en Jaén y en toda España hay una evolución desde la milicia hasta el ejército regular. Yo creo que ahí tanto Largo Caballero como Azaña tuvieron un empeño, ¿no? muy enfocado precisamente a eso. Yo creo que se comprendió que con ese ejército del pueblo no se podía ganar la guerra y que había que avanzar hacia un ejército regular, y se avanzó, claro que sí. El tema los temas que estás diciendo aparecen. Mi padre dice textualmente que no se le ha hecho justicia por parte de la historia a la batalla de Lopera, que la batalla de Lopera fue una batalla crucial en la historia de la guerra. Eso. Y que es casi ridículo que se la conozca porque allí murieron un par de poetas, que al final es lo que le ha dado fama a la batalla de Lopera, han sido los poetas que murieron allí, cuando realmente la lucha en sí que allí se desarrolló contra el Requeté, que si no recuerdo mal era quien estaba a cargo de la defensa de Lopera, con la batalla esta famosa del Monte Telégrafo y la Cota 320, en fin, todos esos detalles del combate en torno a Lopera es verdad que parece ser, yo no soy ningún experto, yo lo que sé de la guerra es lo que he aprendido de mi padre exclusivamente, pero por lo que a él le leo, no se le ha dado a la batalla de Lopera la importancia que merece, porque él también mantenía lo mismo que tú has dicho, que marcó un poco el signo de la guerra, en el sur por lo menos, ¿no? Sí. En el sur. Por eso decía yo que qué pena que todos los medios, ojo, y claro, la defensa de Madrid pues era muy importante, pero qué pena que no hubiéramos tenido más medios aquí, ¿no? Es lo que yo decía. Pues no sé.
A mí me ha llamado, entre otras cosas, lo he comentado antes, la figura del tío Pepe, cómo influye en tu padre luego a lo largo de su vida. Claro, yo sí que veo algunas semejanzas entre ellos, pero yo creo que es más coincidencia natural que influencia de uno sobre otro, ¿no? Porque tampoco convivieron tanto, convivieron unos años. Cuando el tío Pepe salió de la cárcel y volvió a Priego y estuvo unos años viviendo en Priego, pues mi padre era un niño que andaba por allí y sí que tuvieron una relación de diferentes generaciones, y él sí que lo recuerda como una persona a la que admiraba, que le despertaba también mucha curiosidad. El temple. ¿Eh? El temple es lo que lo unía. El temple, sí. Tienen un carácter parecido. O sea, tienen los dos. Una cosa que yo creo que tienen muy en común es la curiosidad por el conocimiento. O sea, la curiosidad de estar siempre leyendo, siempre investigando, siempre haciéndote preguntas, siempre buscando respuestas. Esa curiosidad continua, y también esa importancia que le dan a la cultura como camino hacia todo lo bueno que nos pueda pasar, ¿no? Esa apuesta por la cultura que está en esos postulados del anarquismo utópico en general y de los discursos del tío Pepe en particular, pues yo la veo mucho también en mi padre, ¿no? Y ese carácter pues templado, dialogante, analítico. Luego el tío Pepe es mucho más utópico que mi padre. Mi padre, pues aquí yo creo que lo conocíais todos. Bueno, tenía su punto utópico, pero también era más combativo y más práctico que el tío Pepe. El tío Pepe, sus discursos son, madre mía, es que tú lees los discursos y dices, pero ¿cómo pudieron condenar a este hombre a 20 años de prisión? Además es que leer la sentencia es algo formidable. O sea, la sentencia, tú lees la sentencia, los hechos probados que aparecen aquí en el libro, los hechos probados son que era militante de la CNT y de la FAI y que hizo activísima propaganda en centros culturales y por radio. Ya está. Ningún delito de sangre, ninguna agresión, ni verbal siquiera, nada. Simplemente militar en la CNT y en la FAI y dar discursos. Por eso lo condenaron primero a muerte y luego a 20 años de prisión. ¿Vale? Algo, en fin, increíble, ¿no? Sí, pero claro, siendo un personaje que también llama mucho la atención cómo convence a la familia, cómo sus proyectos Sí. claro, quitaba la parte, no nombraba, no lo nombraba políticamente y era un proyecto que cualquiera tenía esa habilidad, pero yo creo que era ese tipo de personaje que una vez en la posguerra, que solía pasar, ¿no? No sé qué, ese eran rojos, pero no se podía hablar nada más que... Entonces había, porque yo recuerdo también de pequeño, ya mucho más tarde, de que no sé quién que se decía cuando todavía Franco vivía, no sé quién es ese rojo, y aquello te producía una curiosidad, tú querías saber aquello que era, porque además eso no se pero sabe. es bueno, pero es bueno. Pero es bueno, además decir, Pero oye, es mamá, bueno. porque a veces dice sí, pero Es bueno. Date tú cuenta lo que eso significaba al público en general, que los rojos eran malos, por supuesto. Claro, Sí, ese diálogo sale así, ¿no? Mi padre, que de niño preguntaba ¿por qué ha estado en la cárcel el tío Pepe, no? Y le decían, por republicano. Y como pensando que eso merecía una aclaración, decía, pero que es muy buena persona. O sea, que parece que lleva implícito el que ser republicano no es ser buena persona, es lo contrario. de nacimiento. Exactamente, como que requería una Sí, aclaración. otra expresión, mira, ese tiene idea. ¿No? Ese tiene Gente de idea. idea, los demás. Exactamente. Sin embargo, leyendo los discursos del tío Pepe, a mí me parecen, yo qué sé, es que son muy profundos, pero al mismo tiempo son casi naif, ¿no? O sea, él habla de combatir el fascismo con amor, o sea, con amor. Él habla en todos sus discursos del amor como única arma de combate frente al fascismo. Que yo, cuando leo sus discursos, digo, pero ¿cómo pudieron meterlo en la cárcel? O sea, una persona que lo que pregona es el amor, que es que parece Gandhi, o sea, que realmente
Y además él no evolucionó nunca, él se quedó en ese anarquismo utópico, porque es verdad que el anarquismo luego en el curso de la guerra evolucionó hacia una acción directa y violenta, pero claro, eso tampoco venía de la nada, ¿no? Aquí en el libro también se aborda esa explicación, ¿no? De la deriva anarquista, de la deriva hacia la violencia, por qué se produce y en qué contexto, ¿no? A eso se dedica bastante esfuerzo también a explicarlo, ¿no? En este libro. Bueno, y también aparece, por supuesto, pues esa parte de conflicto entre comunistas, anarquistas, esa visión de... Sí, y ahí... cómo entorpeció también un poco... Sí, ahí creo que eso se explica bastante bien, y lo que pasa es que es un tema peliagudo y difícil de abordar, ¿no? Pero al mismo tiempo interesante, desde luego. Entonces, bueno, por una parte se aporta las dificultades que había en la relación no solo de las milicias, sino incluso luego ya en el ejército regular, las columnas que tenían un origen de brigadas anarquistas con las que tenían un origen de brigadas comunistas, de milicias, perdón, pues realmente eso no fluía, no funcionaba. Realmente las unidades anarquistas tuvieron problemas con todo el mundo en la guerra, o sea, eran incoordinables y ingobernables, o sea, pero eso tiene otros componentes de mayor peso, ¿no? O sea, por una parte se aborda y se estudia el tema de la indisciplina de los anarquistas, la indisciplina en general, en particular para el combate, ¿no? No reconocían a los mandos, no se ponían uniformes, no se cuadraban ante nadie, no admitían pues las directrices del Estado Mayor. Todo eso son problemas de gran calado en una guerra, ¿no? Eso está claro, pero no era solo eso, es que también pues al principio, cuando en los Pirineos, el paso de los Pirineos lo controlaban los anarquistas, es que no dejaban entrar a los comunistas, es que cuando llegaban los voluntarios de Europa y decían que eran comunistas, los echaban para atrás y eran encarcelados en Francia y en otros países, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo podían hacer eso, no? O sea, ¿cómo podían hacer eso, no? Pues la respuesta, yo diría que la respuesta es Stalin. Es decir, en ese momento es un momento de comunismo stalinista en la Unión Soviética, en la que se está persiguiendo a los anarquistas, se está persiguiendo a los comunistas trotskistas. En España, el Partido Comunista, que tiene un papel fundamental en la guerra, mi padre realza mucho en el libro el papel de los comunistas en la guerra de España, ¿no? Y su gran aportación, además, para ganar la guerra, ¿no? A diferencia de los anarquistas que no se sabe muy bien, más bien combatían por una revolución dentro de la revolución. En el libro aparece de una entrevista a Durruti en la que él explica cómo él considera que Azaña y Largo Caballero pues son burgueses, y como burgueses lo que quieren es volver al Estado burgués de la República Española, y que él lo que quiere es una revolución dentro de la revolución, que la quiere para allá, que no la quiere para más tarde, y que saben que están solos. Es decir, como que los anarquistas hay un momento en que están metidos como en una lucha diferente, y además, pero creo que este es un punto importante, están siendo perseguidos, están siendo muy perseguidos, tanto ellos como los trotskistas. Y de hecho el Partido Comunista le pide a Largo Caballero que ilegalice el POM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que Largo Caballero pues le dice que no, que eso no le corresponde a él como presidente. Y poco después el fundador del POM desaparece, y aunque no se ha podido probar, pero parece que todo el mundo acepta pues que fue la Unión Soviética quien lo mató, ¿no? O quien lo... Mató a Jota. Exactamente, era... O sea que
es un escenario muy complejo en las relaciones de anarquistas y comunistas, y yo creo que también el comunismo de ese momento, estalinista, y su relación con los trotskistas. Orwell aparece también en el libro. Orwell, de hecho, combatió no con los brigadistas, sino con la columna del POUM, combatió y escribió, aparte de Rebelión en la Granja, que es quizá pues la crítica más exacerbada al comunismo estalinista que se ha escrito, publicó otra obra que me parece que se llama Campaña en Cataluña o Homenaje a Cataluña, eso. Y la otra ya también en 1948 84. Eso. En Homenaje a Cataluña él cuenta pues toda su vivencia en el frente de Aragón, en el frente de Cataluña, etcétera. Pues, todo eso son componentes de las relaciones entre anarquistas y comunistas. En ese la diferencia esencial es que tenían objetivos distintos. Sí, vamos a ver, mira. El problema de la tierra también con Casavieja. El problema es que la CNT se planteaba legítimamente, porque ese es su planteamiento y su ideología y su manera de pensar, que el objetivo era hacer el cambio desde el momento en que gana el Frente Popular. Hacer el cambio, pero desde el punto de vista del cultivo de la tierra, de las empresas, de la banca. El programa del Frente Popular no es un programa revolucionario, vamos a ver, es un programa reformista. Y además porque ya intuían que la derecha monárquica no se iba a estar quieta. Entonces, el problema, a mi juicio, entre los anarquistas y no solo los comunistas, también los socialistas, pero veremos después, voy a decir una cosa, lo que pasó después al final de la guerra, porque la contradicción hay que estudiarla también. Vamos a ver, mira, la CNT, su objetivo inmediato era hacer el cambio social, el cambio de la vida de la gente, y el objetivo del PC no era ese, era ganar la guerra. Porque la guerra se podía perder, porque el que se subleva a un ejército es profesional. No es que fuera muy prestigioso, venía de muchas derrotas en África, ¿verdad? Pero los africanistas, los mandos militares que se sublevan, son profesionales. Entonces, ganar la guerra era el objetivo, y para el PC era el objetivo. Entonces, la economía al servicio de ganar la guerra, la organización de la gente, la retaguardia trabajando al servicio de ganar la guerra, eran objetivos distintos. Total. Como eran objetivos distintos, pues chocan. Pero claro, la paradoja es que al final de la guerra, una parte del Partido Socialista está gobernando con el presidente del gobierno, Juan Negrín, ¿verdad? Pero otra parte quiere negociar lo que ellos llamaban una paz honrosa con Franco, porque decían que la guerra estaba perdida. Vamos a negociar una paz honrosa que nos posibilite salir al exilio por Alicante. Después lo engañó. Franco no dijo ni paz honrosa ni nada. Tampoco se lo aceptó. Detuvo a comunistas, anarquistas y a socialistas, a todo el mundo. No aceptó, lo engañaron, vamos. Pero es que la CNT estaba de acuerdo con eso también, con la paz honrosa al final de la guerra. Fijaros las contradicciones que se dan en momentos convulsos. Yo no estoy diciendo nada más que lo he hecho. Y a lo mejor en un momento muy complicado a ver cuál es el objetivo prioritario, ¿no? Esto es lo que estoy diciendo. Pero bueno, si el objetivo es hacer, ellos decían, no, primero hay que hacer la revolución y después ya, y al mismo tiempo que ganamos la guerra. Y una parte del PSOE que estaba gobernando con Planet y con una serie de dirigentes y sobre todo con Negrín, pues no, la guerra se puede ganar todavía. Y no claudicaron, porque pensaban que se podía ganar, pero otra parte pensaban que ya no se podía ganar, y como no se podía ganar, pues vamos a buscar una paz honrosa, ¿no? No era eso. Bueno, esto es lo que yo creo, esta es mi opinión. Bueno, yo creo otra cosa. Yo creo que Negrín, antes de decidirse así, planteó una propuesta para una salida honrosa, que no se mancillara a los vencidos y todo eso. Planteó 7 puntos y además fue aprobada y exaltada en el exterior. Lo que sí dijo, como dijo Machado después, la política tiene la función de negociar, y negociar mientras hay voluntad
Cuando no hay voluntad de negociar, sino lo que se tiene es voluntad de avasallar, entonces no queda más remedio que la guerra. No lo dice solamente, lo dice Machado y lo dicen más gente. Ya os estáis metiendo en matices que escapan de mi conocimiento por completo y que incluso se salen de los parámetros de la parte de la historia que está en el libro y yo no puedo ni opinar, ¿no? Sin embargo, lo que sí queda muy claro en el libro recogido, y bueno, yo creo que está correctamente planteado y creo que por lo que estáis diciendo estáis de acuerdo, ¿no? Es que pues que el Partido Comunista quería ganar la guerra y su aportación en ese sentido fue muy importante, y es verdad que los anarquistas estaban a otra cosa, ¿no? O sea, estaban a otra cosa porque tenían otro tipo de, como gente utópica y gente, pues no sé, estaban a otra cosa, no estaban a esa revolución dentro de la revolución, y eso pues claro, ocasionaba ahí unas disfunciones muy importantes, ¿no? En relación a la gestión de la guerra. Yo creo que también uno de los aspectos que he visto en el libro, una necesidad por parte de tu padre de darle valor o de darle un espacio dentro de, vamos, la guerra toda la izquierda pierde, pero una vez que volvemos a esta democracia y tal, son los anarquistas los que al final quedan como fuera de juego, como entonces él tiene Sí. la necesidad de no sé, de darle un valor a ese movimiento que fue tan importante en Sí. su momento, y que luego Sí. no ha terminado de... Yo creo que hay un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Hay un esfuerzo en el libro por explicar un poco los motivos que llevaron a esa deriva que cogió el anarquismo en España, ¿no? Porque inicialmente, pues ese anarquismo utópico del principio, pues no, en su ideología y en sus principios no entraba la violencia, en ningún caso, en absoluto. De lo que se hablaba era de comprensión, de tolerancia, de cultura, de educación, y después, andando el tiempo, lo que pasa es que suceden cosas que obligan a los anarquistas, bueno, a asumir una deriva violenta, pero que es de reacción y de defensa, ¿no? Y aquí se explica cómo hay un año que marca un antes y un después, que es 1923. En ese año, pues el sindicato del Llibre en Cataluña asesina a Seguí y a muchos anarquistas más, gente muchos muy queridos, y habla también de la cárcel de Burgos, de los famosos cabos de vara, de las torturas y de la persecución a que son sometidos los anarquistas por parte de ese sindicato. Esto es una expresión, sindicato al servicio del empresariado, que era el Llibre, con los pistoleros de... Sindicato amarillo. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, hay un momento en que es cuando los anarquistas publican, creo que se llamaba Crisol, ¿no? El periódico en el que invitan a la acción directa, en el que empiezan a compartir tácticas de guerrilla, de sabotaje, y empiezan a dar un paso hacia esa deriva violenta, que es la que conoce todo el mundo que nos informa, ¿no? O sea, sobre todo la gente de derecha, los anarquistas son el demonio con cuernos, y bueno, realmente esa es solo una parte de la historia. Sí, hay una cuestión muy importante: los anarquistas son muy plurales. Hay que atender con mucho cuidado la actitud precisamente de García Oliver, porque él ejerce un ministerio de justicia que es admirable completamente. Entonces, ahí de alguna manera se ha revestido, en cierto modo, del tío José.
Él va a una misión concreta que es la justicia y la lleva al máximo extremo dentro de lo que se podía. E incluso el hecho de que los anarquistas deciden entrar en el gobierno significa también una quiebra en la estrategia que hemos dicho. Sí, que de hecho la entrada de los anarquistas en el gobierno fue difícil. O sea, digamos que cuando Azaña le pide a Largo Caballero que forme gobierno, pues Largo Caballero acepta, pero claro, a condición de crear él el gobierno que él quiera, ¿no? Y entonces decide crear un gobierno en el que están presentes todos los partidos del Frente Popular e incluye también ministros anarquistas como García Oliver, ¿no? Y Azaña no quería firmar los nombramientos de los ministros anarquistas porque le parecía aberrante tener ministros anarquistas. Lo que pasa es que ahí Largo Caballero se planta y dice, pues, o me lo firma o olvídate de mí y de mi gobierno, y al final lo firmó. Y es cierto, también en el libro se presta mucha atención al ministerio de García Oliver, que es algo espectacular, porque García Oliver era estuquista de profesión, el derecho que sabía lo aprendió en la cárcel, leyendo la biblioteca, y fue un ministro de justicia que avanzó mucho en dignificar la vida de los presos en las cárceles. Algo que, bueno, realmente él, como tú bien has dicho, supo dividir muy bien lo que era el anarquista que él llevaba dentro de lo que era el ministro, y su función como ministro pues parece que la hizo bastante bien en dos sentidos, no solo en el de dignificar la vida de los presos, sino también de controlar la violencia en la retaguardia, ¿no? Esa es otra parte, el Tribunal de la Sangre en Valencia. Y Federica Montseny hizo una labor extraordinaria. ¿Perdón? Federica Montseny Sí. hizo una labor, en mi opinión, muy buena. Luego habla también, aparte del Tribunal de la Sangre, bueno, también se analizan aquí pues todos los... Pues, hay un capítulo de horrores donde aparecen pues, los trenes de Jaén, donde aparece la toma de la prisión de Jaén, donde aparece Paracuello, pero claro, se le da todo contexto, ¿no? Se le da todo, a todo se le da su contexto. Y es interesante porque también, por ejemplo, el tema de la prisión de Jaén es muy conocido, ¿no? Porque es que los rojos entraron en la cárcel y sacaron a no sé cuántos presos y los fusilaron a todos. Sí, claro. Pero, ¿y qué pasa con los 14 Junkers alemanes que estuvieron bombardeando Jaén el día antes y que causaron miles de muertos? Además los sacaron de la cárcel con la intención de quitarlos del medio Estaban en la con la porque represalia, estaban en la catedral. Son chivateando cosas completo. distintas. Eso es en el caso de los trenes, ¿no? En el caso de los trenes sí que parece ser, bueno, está documentado que el gobernador civil de Jaén le haya pedido al ministro que se llevara en trenes a más de 500 presos que tenía, porque tenía miedo de que les causaran daño, ¿no? Para protegerlo. Está claro que la intención era protegerlo. Lo que pasa es que luego asaltan esos trenes y bueno, pues hay en torno a 200 muertos. Eso es una cuestión. La otra cuestión es que los líderes del Frente Popular asaltan la cárcel de Jaén y a punta de pistola obligan a las autoridades del centro penitenciario a que le entreguen a los presos y fusilan pues, a un montón de gente como un resarcimiento, una respuesta Al bombardeo de Jaén. al bombardeo. Lo fusilaron en Manchester. Al bombardeo de Jaén capital, Que no era zona de guerra. Jaén. Que no era zona de guerra. retaguardia, no un Y que bombardeo en una que zona fue de retaguardia. un bombardeo a población civil de una forma indiscriminada. Y esa es la dinámica infernal de la guerra, ¿no? La acción-reacción. Sí, eso es otro aspecto que se aborda en el libro, como normalmente estos momentos de terror o de violencia extrema se plantea así en el libro. En el bando republicano eran casi siempre reacción a los bombardeos en los que se asolaba a la población civil,
o eran a cargo de desplazados internos que venían de sitios en los que Habían matado. en los que el bando franquista había hecho cosas horribles, o era contra los quintacolumnistas, ¿no? Contra los quintacolumnistas, la quinta columna, Checa en Madrid. enemigo, exactamente. En esos casos, pues el bando republicano hubo grandes violencias, ¿no? Sin embargo, pues se argumenta como en el caso del bando rebelde, del bando franquista, el terror era una estrategia de guerra, y hay documentación que así lo acredita, ¿no? O sea, hay documentación de los generales 2 meses antes dejando por escrito que hay que hacer el terror, que hay que causar desconcierto, que hay que fusilar a todo el que no piense como nosotros o sospechemos que no piensan como nosotros, y hay que hacerlo de una manera violenta para causar terror, porque son muchos, están organizados y de esta manera podemos vencerles. Eso está por escrito y por tanto el terror ahí es una estrategia, ¿vale? No es una reacción a un bombardeo de población civil, es otro de los aspectos que se aborda. Bueno, y nada, yo terminaría con agradeciéndole a Germán, que no esté aquí, que nos dejara esta segunda parte y la tercera también, que saldrá el año que viene, esperemos, que sea en la calle, y que, bueno, esa forma también, como hemos hablado, esa forma tan reposada, de contar las cosas, que es un retrato también suyo, la forma de contar, la forma de escribir, no sé, parece que estuviera hablando con él. Sí, a mí me pasa eso. Sí. Sí. Y es muy interesante, nada. Agradeceros mucho que nos hayáis acompañado hoy. Os conozco a todos, para mí es muy bonito, además para mí de verdad que es importante mantener el vínculo con los amigos de mi padre, que es una cosa que me encanta, porque pues bueno, es una manera de mantenerlo vivo, ¿no? A él, o al menos a su memoria. Es una cosa que me encanta, ¿no? Y así que agradeceros mucho que estéis aquí. Si todo va bien, hay un contrato en vigor con la editorial, el tercer volumen. Yo creo que se publicará en el segundo semestre del año que viene, espero. Así que os convocaremos a una presentación por entonces. También quiero hacer una página web en la que subir sus cuadros, sus fotografías, sus artículos de prensa. Vamos, lo voy a hacer con toda seguridad, lo que pasa es que son muchas cosas y poco a poco, pero bueno, conforme las vaya haciendo pues ya os la iré contando y os la iré compartiendo. Muchas gracias.